Cada primer lunes de mes tenemos una sección más tecnológicos que hacemos de la mano de la empresa tecnológica Ibis Computer, con sede en Colmenar Viejo, sobre todo para estar al tanto de consejos, de recomendaciones que permitan a empresarios, emprendedores, responsables de empresas conocer cómo mejorar la gestión utilizando las nuevas tecnologías y desarrollos que se están haciendo. Hoy, queremos hablar de un tema un poquito diferente, ¿no?, a lo que hemos hablado en anteriores entregas, que hemos hablado de ciberseguridad, también, por ejemplo, de utilizar inteligencia artificial de manera adecuada, ¿no? El caso es que hoy queremos hablarle de un tema diferente. Lo primero, vamos a presentar a José David Rodríguez, que es asesor tecnológico de Ibis Computer. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy cambiamos un poquito el tema, ¿no? Y además con una invitada especial. Sí, hoy nos vamos a centrar, diría que el tema global puede ser marketing digital, y a lo mejor el tema que tocamos hoy es menos tecnológico, pero sí es una parte fundamental en el marketing digital hacer bien las cosas. Cuando hacemos marketing digital queremos promocionar las ventas, con lo cual lo que hacemos es escribimos textos, enviamos mailings, escribimos en nuestra página web. ¿Sabemos escribir como Dios manda? Bueno, pues hoy, como yo no soy tan experto como Laura, os presento a Laura Yago. Os traigo a Laura porque ella es experta en redacción persuasiva, orientada a las ventas, y seguro que nadie mejor que ella nos lo va a poder explicar. Bueno, pues Laura Yago, gracias por veniros por aquí, ¿no?, para poder hablar de este tema tan importante. Así que a partir de ahora, atentos mucho a los empresarios, los emprendedores, todas aquellas personas que manejen ese tipo de informaciones que salen al exterior para mostrar sus servicios, productos a través de newsletters, redes sociales. ¿Qué consejos, qué tips les podemos dar a nuestros oyentes? Bueno, pues efectivamente aquí soléis hablar mucho de temas tecnológicos, de cómo contratar un buen ERP, cómo hacer buenas automatizaciones, y todo eso está genial, es una gran inversión para una empresa, pero a veces es cierto que se nos olvida trabajar un poquito los mensajes de comunicación, ¿vale? Y ahí sí que es cierto que depende cómo lo hagas, tu negocio puede ser más o menos convincente. Y ahí las palabras, porque al final un redactor persuasivo no es otra cosa que un vendedor que vende con la palabra escrita, ¿vale? Y claro, eso tiene un hándicap, que no tienes a la persona delante, pero aún así tienes que, entre comillas, convencerlo para que haga justo lo que tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, pues yo es cierto que me encuentro una serie de errores que cometen en general los vendedores a la hora de escribir. Tengo que decir que la mayoría de vendedores no saben escribir. Yo creo que todos recibimos todos los días esos emails infumables que intentan vendernos algo, pero con poco éxito, ¿vale? Son estos emails donde lo primero que hace el vendedor es presentarse a sí mismo, presentar su empresa, decirnos cuál es el año de fundación, y solo al final a veces nos piden lo que quieren o directamente no nos lo piden. Entonces, bueno, no es la forma más persuasiva de hacer las cosas. De darle a una persona, ¿no?, que además tiene muy poco tiempo para contestar o fijarse en esos emails, ¿no?, porque tendrán muchos otros, ¿no?, que van llegando y que tiene que dedicar. Y lo importante es, obviamente, desde los primeros segundos, captar la atención de esa persona, ¿no? Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo repleto de estímulos. O sea, ya, no sé, en el momento que abrimos el teléfono móvil, que salimos a la calle, que vamos por el supermercado, lo que sea, o sea, la gente está con la atención súper dispersa. Entonces, efectivamente, no puedes hacer según qué cosa para llamar la atención. O sea, por ejemplo, me encuentro muchas empresas que siguen utilizando esas expresiones grandilocuentes y vacías, un poco de cartón piedra, como por ejemplo decir, ofrecemos soluciones integrales. Claro, o sea, la gente se queda como, o sea, es como una pelota que tiras a la pared y vuelve sin ningún tipo de significado y de sentido, ¿no? O por ejemplo, no sé, disponemos de un equipo multidisciplinar, ¿no? O trabajando para ti desde 1950, pues muy bien, pero ¿y a mí qué me importa, no? O sea, ¿qué hay aquí para mí? No sé, pues en vez de por ejemplo decir soluciones integrales, me puedes decir que para solucionar la papeleta que tienes delante no vas a necesitar llamar a 7 profesionales distintos cada vez que tengas un problema en tu empresa, ¿no? O, por ejemplo, en vez de decir llevamos desde 1950 trabajando para ti, me puedes decir que de los 3.547 casos que llevas resueltos, es muy posible que sepamos resolver ese problema que tanto te preocupa. No sé, llevarlo un poquito a ese terreno más específico, que no suene tanto a lo de siempre, a un poco, yo digo que suena un poquito a estafa o a vendemotos, ¿no? Como decir algo que realmente la gente diga, uy, o sea, eso me ha sonado diferente, ¿no? Me interesa, quiero saber más, voy a seguir leyendo, ¿no? Un poco
ese planteamiento. Bueno, pues huyamos entonces, primera idea de esas palabras un poco grandilocuentes. También, obviamente, cuidemos la redacción, que a veces hay que dedicar un tiempo, ¿no?, a este tipo de cosas. Por ejemplo, faltas de ortografía, por supuesto, imagino que nada, ¿no? Que el tema a ver, aquí me voy a granjear un poco algunos enemigos, pero yo siempre digo que tal y como aprendimos a enseñar, o sea, nos enseñaron en el colegio a escribir de una forma, ¿no? Yo de hecho, a mí me ha pasado, ¿no? Esa forma de escribir bonita, periodística, correcta, y muchas veces, imagínate cómo le escribirías un mensaje a un amigo, a un viejo amigo de la universidad. Le mandarías un email sin maquetación prácticamente, sin logotipos, sin emoticonos, o sí, pondrías emoticonos, pero no mandarías un email súper mega maquetado con enlace a tus redes sociales. ¿Por qué? Porque eso levanta la barrera de la gente, porque la gente detecta que tú le estás intentando vender. Entonces, si escribimos textos comerciales tal y como se lo escribiríamos a un amigo, normalmente somos mucho más persuasivos, porque somos mucho más conversacionales, mucho más cercanos, mucho más directos. Yo, de hecho, en la newsletter que tengo, o sea, escribo así, escribo como si me estuviera, ¿no? Como hace un momento me estaba tomando una cerveza con José David, o sea, hablamos así, y yo cuento y escribo así en mi newsletter diaria, y vendo todas las semanas. Entonces, muchas veces debemos de huir un poco de ese cliché de no, tengo que ser súper correcto, súper perfecto, pasarle 40 veces el corrector ortográfico. No pasa nada si se te cuela una errata, una ortografía, siempre y cuando, a ver, dentro de la gravedad no sea muy, muy grave, pero preocúpate sobre todo de no ser aburrido. Ajá. Sobre todo que más de ser correcto, de no ser aburrido, que eso es algo que a la gente no le preocupa tanto, y realmente es el problema de que no te lean y que no te compren. Claro, obviamente, además es que como también este tema de las newsletters, ¿no?, de las redes sociales se ha hecho muy común y se recurre a ella muy a menudo, también puede generarse otro problema, ¿no?, que debido justamente a que nos llegan muchos mensajes ya, digamos que no es tan fácil fijarse en ellos y dedicarle tiempo adecuado. Totalmente, la competencia está dura en todos los sectores, o sea, en el marketing, imagínate, todos estamos luchando para vendernos, para que la gente nos preste atención, pero está claro que hay una serie de pautas que no es que diga yo que funcionen, es que son las estrategias y las técnicas que llevan utilizando los mejores publicitarios de la historia durante más de 2 siglos. O sea, imagínate que alguien te puede contar todo aquello que funciona, que le ha funcionado a la gente que más ha vendido millones y millones de euros, de dólares, y que te los puede contar para que tú lo puedas aplicar a tu negocio. Es una maravilla. Y además lo interesante es que lo aplicas y funciona. Por cierto, también obviamente está el tema de la diferenciación, ¿no? Debido justamente a que nos llegan muchos emails, que el tuyo sea el que obviamente uno, cuando acaba después de media hora de ver diferentes mensajes, sea el que la persona recuerde. Claro. Para que obviamente ese producto que tú, ese producto o servicio efectivamente, o sea, ahí juega un papel crucial el titular. Es decir, yo lo digo siempre, no puedes mandar una propuesta a un cliente y llamarlo propuesta. O sea, básico. O sea, llámalo, ponle ya el beneficio que se va a llevar. O sea, intenta tocar, como digo yo, o sea, tocar la campana, pegarle un bocinazo. O sea, imagínate su bandeja de correo lleno de gente que le manda una propuesta comercial, propuesta de colaboración, propuesta de no sé qué. O sea, si le llamas propuesta es que se pierde. Intenta plantear un poco un titular que llame la atención en su bandeja de entrada. Y son un poco los tips que yo doy todos los días en la newsletter, y que muchas veces los propios titulares de mi newsletter, hay gente que me dice, es que me acaba de dar la idea para el nombre de mi propuesta. O sea, que pueden ser chorradas como, por ejemplo, hace un año o un par de años, puse un titular cuando me iba de vacaciones que dije, tiro la toalla. Y luego cuando entraba en la playa, o sea, me voy de vacaciones, y la gente se pensaba como que cerraba el chiringuito, como que me iban mal las cosas, y mucha gente, muchos pocos amigos entraron para ver si es que realmente estaba pasando algo malo en mi negocio. Tiro la toalla, hostia, Laura, tira la toalla. Y por ejemplo fue una manera de llamar la atención, ¿no? Yo lo que veo en Laura es que es hiper disruptiva. Entonces, una cosa que recomiendo, porque a mí me ha pasado, o sea, entrar a su página web y decir, ¿esto qué es? O sea, no me gusta la expresión porque es demasiado, yo soy demasiado boomer, pero me ha explotado la cabeza. Entonces, si entras en laurayago.com, ves un estilo de página web que es completamente distinto. Pero a mí me gustaría, porque todos estos tips son muy difíciles, que ahora si alguien nos está escuchando y dice, qué interesante,
O sea, lo que va a tener que hacer es irse a YouTube y volver a revisarse la entrevista para ir punto por punto a ver qué dice Laura. Y yo creo, me gustaría que Laura nos diera algún... o sea, ¿por qué alguien debería hacer lo que he hecho yo, que es contactar con Laura para que nos ayude? Porque, claro, yo que llevo 30 años haciendo de comercial, escribiendo textos, me vengo arriba y lo más normal es decir, a mí me vas a enseñar. Ah, ya, claro. Ojo, que sí me enseña, y por eso estamos aquí sentados. Entonces, sí, Laura, o sea, a esa persona que puede ser de una empresa de calado con 50 trabajadores, 1 millón de facturación, o a ese pequeño comercio que quiere aprovechar y que sí quiere diferenciarse y que quiere impulsar y que quiere ser disruptivo, ¿qué les dirías? ¿Por qué les dirías que deben contar contigo? Pues mira, le diría... ¿Cómo cuento yo? Sí. Yo lo que le diría es que lo que yo le voy a contar seguramente es más viejo que ellos. O sea, yo tengo 40 años, yo descubrí esto hace pues cerca de 2018 por ahí, y desde que lo he descubierto, o sea, yo no... A ver, esto va a sonar un poco soberbio, ¿no? Pero yo no salgo a vender, o sea, salgo a vender, pero soy yo la que elijo a los clientes. O sea, yo he dejado de perseguir clientes para ser yo quien elige con quién trabajo. Entonces, claro, eso es una idea muy potente, es el sueño de toda persona que tiene un negocio, y a mí el email diario, la redacción persuasiva, me ha ayudado en eso, me ha ayudado muchísimo. Y luego, también le diría que la mayoría de los tips que va a encontrar en mi newsletter, en laurayago.com, muchos pecan de ser contraintuitivos. O sea, no son cosas que te espere, o sea, son cosas que llevan funcionando muchísimo tiempo, pero no sé por qué se ha mantenido en un gueto exclusivo del mundo de la publicidad, de la venta, de la comercialización. Pero es como lo que decíamos un poco del email, ¿no? O sea, tienes que mandar un email súper maquetado, lleno de colores. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Tú imagínate que llegas a tu casa y en tu buzón hay 2 cartas. Una está súper llena de colorines, súper llamativa, y está gritando, ¿no? O sea, soy publicidad. Y al lado, junto a esa carta, ves una carta que es un sobre en blanco con tu nombre escrito a mano. ¿Cuál abres primero? Abres la que está escrita a mano. La segunda. ¿Por qué? Porque parece personal, parece que es para ti. Entonces, claro, hemos tenido un poco que deconstruir el marketing en el que nos habíamos metido de manera salvaje, yo también durante mucho tiempo, y decir, no, si es que lo que funciona es lo que decía antes, escribir un mensaje comercial como si se lo mandaras a un colega. Yo lo que hago todos los días para mandar un email es, lo primero es que me grabo un audio, muchas veces camino, salgo a pasear, e intento decírselo como se lo diría a un colega. Pero es que incluso te digo más, imagínate que le tienes que contar la película a un niño de 12 años, o a tu suegra, ¿vale? O sea, ¿qué tienes que decir para que te entienda? Porque la mayoría de los negocios de lo que pecan es de un exceso de formalismo, de tecnicismo, de dar un montón de cosas por hechas, y la gente se pierde, la gente está a muchas cosas en su día a día. Entonces, si no eres capaz de... por ejemplo, hace unos días me encontraba el ejemplo de un fontanero, que lo típico en un fontanero, en un follero, no hay nada más llano un poco que un servicio de fontanería. Decía, o sea, había uno que decía servicios de fontanería, reparamos tuberías, electrodomésticos, una retahíla de cosas que tú decías, madre mía, hay 10 o 15, ¿no? Y sin embargo había otro que decía, arreglamos todo lo que tu marido dijo que iba a arreglar el fin de semana y nunca hizo. Boom. O sea, ¿en quién te fijas? ¿A quién llamas? Claro, sí, o sea, ¿quién se te queda? ¿Quién se te graba en el disco duro, no? Anuncios, Se te graba el segundo. Entonces, bueno, es aplicar un poquito, al final meterte un poco en la conversación mental de tu cliente. ¿Cómo está tu cliente pensando en ti, en contratar ese servicio que tú ofreces y plasmarlo por escrito, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, pues nos ha quedado por hablar de la inteligencia artificial, que también está abriéndose paso, ¿no?, para hacer este tipo de textos y demás. Lo que pasa es que nos queda muy poco tiempo para poder. No sé si nos puedes dar sobre este tema un poco algún consejo. Bueno, hay mucha gente asustada, hay mucha gente con mucho miedo, sobre todo los que nos dedicamos a la redacción, al marketing, porque esto nos va a sustituir. Bueno, yo no sé si esa gente ha utilizado ChatGPT para que escriba por él, como un simple sustituto. O sea, ChatGPT arroja unos textos bastante carentes de persuasión y de alma. O sea, yo lo que digo es que ChatGPT es un fantástico becario, un maravilloso becario, pero lo de sustituir el toque personal, el conocimiento que tú tienes del cliente, es decir, si tú no eres capaz de meterle
un conocimiento profundo de tu cliente y a partir de ahí construir con él, como ese becario maravilloso que es, perdona, pero o sea, tienes como un diccionario. Ya. O sea, es una herramienta más. Pero lo veo poco escaso, o sea, lo veo escasamente flojo como sustituto. Y yo lo que siempre digo es, vamos a trabajar la inteligencia natural para potenciar la artificial. Una sin la otra, perdona, pero no es posible. Bueno, pues hemos hablado con Laura Yago, formadora en redacción persuasiva, que hoy ha visitado nuestros estudios de la mano de José David Rodríguez, que es asesor tecnológico de Ibis Computer, justamente para aprender, darnos algunos consejos para que nuestros emails, nuestras newsletters, nuestras propuestas, nuestras ideas, pues le lleguen al cliente de la mejor manera para que surtan el efecto que deseamos, ¿no? Muchas gracias a los dos y hasta la próxima. Muy bien, Gracias. Hasta luego.